Existen diversas tradiciones antiguas, bastante peculiares, en toda Latinoamérica. Tradiciones que, aunque no parezca posible, se han mantenido de alguna u otra forma con el pasar del tiempo, pues se cree fielmente en ellas, y esta creencia es pasada de generación en generación. Tal es el caso de lo que nosotros llamamos las calaveras protectoras. Se dice que si tú posees la calavera de un ser humano en casa o en tu lugar de trabajo, y le muestras respeto a la misma, ya sea mediante oraciones, prendiéndole velas o creándole un pequeño altar. El espíritu de ésta resguardará el lugar donde se encuentre de quienes quieran hacerle daño. De este modo se crea una especie de pacto. Pero algo muy importante en todo esto es que esa señal de respeto tiene que ser realizada periódicamente, ya sea semana a semana, mes a mes o con cierta cantidad de días de diferencia. Caso contrario, y esta calavera sea olvidada, será mejor que estén preparados para las consecuencias de enojar a esta entidad. Esta noche, Narrando Pesadillas les traerá una entrevista con una persona que es parte de las pocas familias que aún hoy en día siguen manteniendo vivo este ritual. Y es él quien nos contará las experiencias que ha tenido dicha familia relacionadas a esta calavera protectora. Sin más que añadir, comencemos. Muy buenas noches, querida comunidad del oculto. Esta noche hablaremos de un tema bastante curioso y está arraigado, por decirlo así, a unas costumbres bastante antiguas de lo que es al menos mi país, Perú. Lo que son las calaveras protectoras. ¿Cuál es su misticismo? ¿Cuál es su magia? ¿Por qué hacen lo que hacen? Y más. Pero esta noche no me encuentro solo. El día de hoy me acompaña, esta vez no es Carlos, esta vez me acompaña un buen amigo mío llamado Gonzalo. Muy ¿Qué tal, buenas Gonzalo? ¿Cómo noches. estás? Muy buenas. Venimos, venimos aquí a contar la historia que nos sorprendió. Que resulta que ambos tenemos una relación directa a este tipo de entidades en nuestros hogares. Exactamente. Y es de lo más curioso, porque tanto mi familia como la suya, ¿no? Ha tenido, como él ha dicho, encuentros con algo más allá del normal relacionado a estas calaveras. Pero creo que primero deberíamos empezar a explicar de dónde viene esta tradición, o al menos lo que sabemos. En el caso de las calaveras en Perú, al parecer, después de un poco de investigación, descubrimos que hay una idea de proteger tu hogar usando estas calaveras. Al parecer tienes que encontrarte alguna calavera de algún modo, en algún lugar. Es bastante extraño esto. Pero si consigues una calavera humana, el espíritu que sigue esa calavera puede ser de ayuda a un hogar. Ahora, no quiero meterme en algún asunto de dónde vas a sacar una calavera humana, pero solo sé que el tenerlas en casa y darles su respectivo eh, trato genera algún beneficio o una protección para el hogar. ¿Tú qué opinas, Roberto? Bueno, yo también he crecido con esta historia, ¿no? Me la han contado varias veces. Pero acuérdate que no solamente hay necesidad de que la encuentres, te la pueden regalar también. Muchos familiares me han contado que los que tenían una era porque otro familiar se la regalaba, ¿no? Porque ya de por sí yo creo que resulta raro encontrarse una calavera tirada por ahí. O los lugares donde me han comentado, ¿no? Que se han encontrado han sido lugares como el desierto o la selva. Y como tú dices, ¿no? Es una especie de contrato, diría yo, porque al obtener una, eh, a cambio de que tú le rindas rezos, digamos, una vez a la semana, le prendas una vela, ¿no? Y veles por el alma que está en esta calavera, ¿no? Entre comillas, esta protegerá el lugar en donde la pongas, ¿no? Ya sea una casa, sea una oficina o así. Es bastante curioso el tema. Ahora, supongo que van a saltar algunas personas que también conocen de ese tema y a lo mejor al igual que nosotros no tienen idea que ocurría en más casas, sobre todo en la capital o de repente en algunas partes de provincia.
Creo que la mayoría van a ser de provincia. Pero quiero iniciar a contar la historia de el lugar de donde proviene la mía, al menos la que está en casa. Después de años de curiosar un poco, comencé a preguntar algo un poco más serio sobre la calavera, como quién era el dueño o quién, si al menos se sabe qué persona vivió y es la que ahora tenemos en casa, ¿no? Esa calavera tuvo que tener algún nombre alguna vez. Y resulta que no sabemos absolutamente nada de ella. Solo sabemos que mi abuelo la recibió de un familiar suyo. Me parece que el caso tuyo es muy similar. Simplemente alguien a un familiar se la pasa en provincia. En el caso de mi abuelo Ujú. fue un hermano suyo en la selva. Y me parece que la historia de su origen es mientras él y su esposa estaban caminando por, por un camino en la selva. Sabes que esos caminos no son más que una pequeña abertura en mitad de las plantas. Se encuentran a un lado un resto humano, la calavera, en mitad del fango. Y simplemente por tradición deciden recogerla, llevársela a casa y tener ahí alguna especie de relación con este ser que se usa como guardián, guardián de hogares. ¿Algún caso, en el caso tuyo, cómo se dio? Mira, no me contaron el origen como tal así fijo en dónde la encontraron. Me parece, solo me parece, que habían mencionado algo de una playa, de que la encontraron caminando por una playa. ¿Qué playa? De verdad no recuerdo, o si es esto verídico, no sé. Pero un familiar se la regaló a mi abuela, ¿no? Ujú. Y como ya contamos, ¿no? Que es bastante popular la creencia, mi abuela la guardó en la casa esperando que la protegiera y todo, ¿no? Y bueno, en un punto, por si acaso, hablo de mi abuela por parte de madre, porque les cuento que también mi abuela por parte de padre es otra historia que también está ligada a este tipo de seres, de calaveras, ¿no? Bueno, mi abuela por parte de madre regaló a otro familiar esa calavera que supuestamente le brindaba protección a la casa. Y me parece que así es como pasa, ¿no? Lo más común, que va pasándolo de familiar a familiar, pasa por todo el árbol genealógico, o mejor dicho, va cuidando casa tras casa, ¿no? Lo que me da curiosidad es que si cuando la dan con un nombre, o le van cambiando el nombre según vaya a la casa. ¿La tuya tuvo algún nombre, Roberto? Mm, la, la que estuvo en mi casa, no, o al menos yo no lo sé. La que está hasta ahora en la casa de mi papá, sí tiene un nombre, pues ahorita no lo recuerdo, le voy a preguntar, pero sí, tiene un nombre y se lo dicen con cariño y todo. Lo que es, como les repito, no es bastante curioso porque eh, según esa costumbre, esas raíces, tratas a la calavera como otro familiar o como un amigo bastante cercano, ¿no? Sí, tiene hasta Hablándole su... por su nombre, tal cual, agradeciéndole, diciéndole, gracias por cuidar la casa, cosas así, rezándole y todo, con bastante respeto. En tu caso también es así, Gonzalo. Bueno, en casa se le trata como un familiar, algo cercano a la familia, al punto de saludarle en las mañanas y siempre se le da un rezo en los días lunes. Es un rezo semanal, se le enciende una vela que ha sido bendecida en una iglesia cercana y se le deja tranquila. Ese es todo el rito. Sin embargo, esta calavera no ha estado aquí sin mostrar algún tipo de actividad. Y es que desde sus orígenes, cuando aún estaba en la casa del hermano de mi abuelo, esta calavera al parecer se había enojado con los familiares. No sé si fue por no cumplir con, con, las, con los requerimientos o simplemente porque no quiso estar más en el hogar, que comenzó a demostrar la actividad paranormal.
Esto se veía como puertas siendo azotadas. La caja en la que ella era guardada recibía golpes. En algún momento la familia debe haber sentido tanta presión que decidieron darla a otra persona o pasarla. Y la persona quien la recibió fue finalmente mi abuelo. Mi abuelo, fallecido ya, tuvo bastante cuidado con el lugar donde se guardaba la calavera. Cuando la trajo a Lima, por supuesto, le hizo un espacio en la casa antigua que tenía. Y luego finalmente la pasó a la casa actual en la que ya tuvo su familia. Y fue durante la juventud de mi padre que la mayoría de actividad ha sido pasada a mí a través de sus historias. Actualmente, esta calavera está en tu casa, ¿o no? Así es, estaba en el primer piso, al lado de un tragaluz, y se le sigue haciendo el rito todos los lunes. Obviamente ya no ¿Tiene queda un nombre? encargado. No tiene un nombre. La única forma de mencionarla es la calavera o la calaverita. Con algo de cariño a veces se le trata. La verdad, no sé si a mí me la van a pasar, no creo. Actualmente la tiene mi tía. Así que muy posiblemente se la dejen a alguna de mis dos primas. A lo mejor. Alguna de las dos. Ya veremos quién se la queda. Pero la actividad que ha mostrado la calavera es bastante concreta. Genera presión en la cabeza de las personas y luego les hace oír un grito bastante fuerte. La primera vez que me dijeron sobre la actividad de la calavera, me describieron el suceso que ocurrió con un par de ladrones que intentó entrar a la casa a través de los techos. En esa época se usaban techos altos pero abiertos, y este par de ladrones buscaba un acceso a la casa. Cuando se encontraban al borde de una de las paredes más altas del patio, ambos escucharon un fuerte grito y mucha presión en la cabeza, como si te estuvieran oprimiendo con las dos palmas muy fuerte. Obviamente estas dos personas se cayeron desmayadas. Fueron encontradas por mi familia, y tras llamar a la policía y tomar la declaración de estos dos ladrones, además de la de mi familia, ellos exigían que los sacaran de la casa. Estaban aterrados. Describieron haber sentido mucho ruido y esa presión en la cabeza que al parecer los desmayó. Ambos sobrevivieron a la caída, pero estaban muy maltratados. Después de eso, al parecer la calavera también tiene este asunto de saber cuando una persona no tiene buenas intenciones o le ha faltado el respeto. Fue a uno de los tíos de mi padre que un día llega a la casa. Él obviamente no creía en el poder de la calavera, le faltaba respeto, le gritaba o incitaba a que le hiciera algo. Y mientras este tío usaba el baño, mi padre recuerda escuchar un grito muy fuerte viniendo del baño. Él y mi abuelo abrieron la puerta del baño para encontrar a su tío desmayado en el suelo, y solamente quedó la conclusión de debe haber sido la calavera. Cuando su tío despierta, me parece que él describe la misma presión y el grito que habían escuchado los ladrones anteriormente. Siempre hay un periodo de tiempo que ocurre entre cada suceso. O sea, mínimo es un par de semanas o un mes entre cada evento. Eso no quiere decir que cada mes tengamos un evento, no, quiere decir que la calavera, o sea, nunca ha dado actividad por máximo unas cuantas semanas. Hace poco, a las personas que venían a arreglar la casa por un periodo de construcción, también les impactó descubrir de forma muy muy directa la presencia de la calavera. Pero Roberto, ¿tú también has tenido actividad de esa forma? A ver,
según lo que me contaban en las historias de mi padre y de mi abuela, sí he escuchado de primera mano, no sé, cosas que ellos vieron acerca de esta calavera, ¿no? De que, como tú dices, yo creo que tiene su carácter, ¿no? Porque así como defiende la casa, no soportará de que se burlen de ella. A mí me contó mi abuela que un día ella llegaba con su papá, ¿no? Claro. Cuando ella era pequeña, a la casa, y junto con su mamá también. Mi bisabuelo sería en este caso, ¿no? Llegaba un tanto molesto, si no mal recuerdo, porque habían ido a un juego, me parece un partido de fútbol, él era policía, era un partido de fútbol de la policía, y habían perdido, ¿no? Uh-huh. Y llegó a la casa por bromear, empezó a gritar, y me parece que era por bromear, y le echaba la culpa a la calavera, ¿no? Dijo, hemos perdido por tu culpa, nos hubieras ayudado, por aquí, por allá. Cuentan que de la nada, en una mesa que estaba en el comedor, ellos estaban lejos de esta, ¿no? Había un montón de cartas, sobres y así, y todos salieron volando, así sin más, ¡pum!, al aire. En ese momento mi bisabuelo creo que se aterró un poco, ¿no? Dijo, perdona, era una broma, Tuvo que no quería retractarse. ofender, y disculpa. Y yo realmente hubiera hecho lo mismo, ¿no? En ese momento yo iba corriendo y le prendía su vela. Bueno, Pero sí. no solamente ha pasado esto, ¿no? Sino que también cuando han intentado robar en esa casa, han visto dentro de la misma una especie de sombra, una persona grande, una persona alta, con una sombra grande, corpulenta, ¿no? Que supuestamente asustó o ahuyentó a los ladrones. O eso es lo que me contó mi abuela, ¿no? Que los ladrones que fueron atrapados contaron eso. Yo vimos a tal persona y era una descripción que no se le veía claramente, pero daban la descripción como tal, y creo que esto pasó 2, 3 veces. Lo que me parece bastante curioso porque en las historias que yo he oído, aparte de estas, siempre es que ven una sombra, ¿no? Como que alguien ahí cuidando o resguardando. Pero en la que tú me cuentas de la calavera que tienen ahí ustedes, no, la suya tiene una manera presión. distinta de proteger la casa, ¿no? Sí, es ruido. Es ruido y presión en la cabeza. Deberíamos buscar más gente que tuviera este tipo de actividad en casa. A lo mejor nos mostrarían qué tipo de capacidades tienen estas calaveras. Pero Me gustaría aparte también de, saber. aparte de la actividad agresiva que ha tenido contra extraños o gente ofensiva, también ha tenido momentos extraños en los que simplemente se hace presente. ¿Sabes? O sea, una cosa es intentar votar a alguien, pero otra es llamar la atención. Me contó mi padre que fue durante una cena que él tuvo de joven. Me parece que ya era adulto, pero aún vivía en casa. Él tenía una cena con el resto de sus hermanos y mis abuelos, cuando sienten una brisa bastante fuerte viniendo del patio. Ellos siempre tenían unas puertas enormes de madera pesada cerradas para evitar que el patio se quede expuesto al resto de la casa, y estas puertas se abrieron de par en par. Nadie las había empujado y eran puertas bastante pesadas, demasiado como para que el aire simplemente las bote. Pero ambas puertas se abrieron y entró una brisa que describió mi padre como el olor a jazmín, flores. Y fue entonces cuando vieron a una figura, casi como un humo muy suave, esculpir una figura femenina caminando por el pasadizo central de la casa. Ellos desde el comedor vieron la silueta de esta mujer caminar de un lado al otro de la casa a través del pasillo principal. Mi abuelo, obviamente, como el padre de la casa, simplemente les dijo: cálmense, ya va a pasar. Y ese fue su periodo de actividad en el que simplemente decidió recordarles a todos que ella estaba ahí. Obviamente mi abuelo nunca había faltado a su ritual de velas y rezos, pero al parecer cada cierto tiempo la calavera se hace presente.
¿En algún momento tú has visto alguna actividad rara de ese estilo? En lo personal, no, nunca he visto, siempre he respetado. Siempre que voy, y te cuento que en la casa de mi padre, ¿no? Tienen un cuarto solo para la calavera, ¿no? Con su altar y todo ahí bien armado. Cada vez que yo entro a ese cuarto, no tengo que pasar por ahí, pero igual a veces entro, eh, le rindo, ¿no? Sus rezos y todo lo necesario. A veces creo que Y basta eso, solo con saludarla, ¿no? Como si fuera otro familiar. claro, creo que es mostrarle, ¿no? Que no se le olvida y más allá de lo que es el ritual, por decirlo así, de los rezos que se le da, se sabe que está ahí, ¿no? En Claro, este caso, pienso ahora con más razón que cada uno de estos espíritus, seres, tiene su propia personalidad, porque por ejemplo, la que tú me cuentas no quiere ser olvidada, o mejor dicho, quiere hacerse notar, ¿no? sí, me parece que Y es una actitud de cada calavera. Ya que la tuya parece mucho más tranquila que la mía, con el aspecto en el aspecto de no querer ser olvidada. Eh, ¿Mm? Hay eventos un poco más tempranos, más actuales, digo, que han ocurrido Mm, todavía con la calavera. Uno fue durante la construcción, la renovación de la casa antigua. Había un espacio que hicieron los trabajadores que se dedicaron a demoler y reconstruir la casa en el fondo del patio. Ahí es donde normalmente ellos descansaban en las tardes. Solamente para refugiarse del sol de verano, ellos se quedaban ahí. Sin embargo, algunos de los trabajadores que eran más jóvenes se quedaban sentados más cerca de la casa, y en donde se estaba antes ubicado el pasillo principal, ellos lograron ver una vez más a esta figura femenina caminar, esta vez desde la entrada de la casa hasta el patio, firmemente caminando. Nunca me imagino cómo será verla. Yo nunca la he visto personalmente, pero he sentido su actividad. La he escuchado gritar. Y sí, o sea, sí las he escuchado. sí, sí la he escuchado gritar. Fue con el suceso de mi prima, pero esos trabajadores vieron a esta figura ir hasta el patio y meterse a un árbol, al único árbol que está ahí. Es extraño, es bastante curioso cómo es que se hace notar. Tal vez alguno de los trabajadores tuvo una actitud incorrecta, o simplemente fue por el hecho de ignorar que ella estaba ahí. Pero bueno, ya no lo ignoran. Ahora Qué está, bueno, me alegro. se hizo presente. Y se le hizo presente una segunda vez cuando ellos ya trabajaban en el segundo piso. Y uno de los trabajadores, un joven, era bastante joven, casi, creo que era incluso más joven que yo. Debe haber tenido unos 17 o 18 años, que estaba dando asistencia a los albañiles. Él se encontraba en el segundo piso, en la sala, en la que vendría a ser la sala del segundo piso, mientras aún estaba en construcción, cuando ve a esta figura pasando una vez más por todos los cuartos, revisando, dando una mirada hacia dentro de cada uno de los cuartos. En alguno de ellos está uno de los trabajadores conversando o descansando, siempre que están a una cierta hora. En ese caso era las 12 a 1. Después de haber almorzado, los trabajadores se quedaban ahí descansando. Simplemente tomaban una hora de descanso entre periodo y periodo de trabajo. Y ahí es donde esta calavera se hace presente. Ellos, asumo, no tendrían idea de dónde viene este espíritu. Creo que nadie nunca les dijo que iban a trabajar en una casa con una calavera. Pero uno de los trabajadores, que era un poco más experimentado, al parecer ya había trabajado en una casa con actividad paranormal, simplemente fue a calmar al muchacho, que estaba obviamente aterrado porque acaba de ver un fantasma. Y el muchacho ya no lo volvió a ver, simplemente dejó de venir. Se habrá ido a Se otra rama asustó de mucho. trabajo. Sí, el tipo estaba aterrado. Y incluso mi madre se alteró un poco porque el segundo piso es donde nosotros vivimos, y era un poco preocupante saber que había habido actividad aquí. Eso nunca había pasado. La calavera se mantiene en el primer piso. O sea, ella conoce el primer piso como su hogar.
Y el segundo piso es más como un extra que ella no suele tocar o nunca había tocado antes. En el caso de nuestra calavera, nosotros la tenemos en una caja pequeña de madera con cristal, o sea, tiene acceso a algo de luz y un pequeño borde sobresaliente de la caja en el cual se le colocan velas. Y está al lado de un tragaluz. ¿Tú cómo mantienes a la calavera? Bueno, tú o tu familia. Bueno, como te digo, ¿no? Mi familia la tienen en un cuarto, en una mesita, no en el centro del cuarto, pero sí en un lado bastante vistoso, ¿no? Ya sería un poco Arriba de aterrador, ¿no? ella, En el centro de una sí, habitación, una calavera es un poco muy allá. bastante, te cuento. Es más, yo cuando lo vi por primera vez me asusté bastante. ¿Por qué? Porque la casa de mi padre, de mi abuela, ¿no? Claro. Es, por decirlo así, la casa principal. Al costado hay un jardín que sigue siendo parte de la casa y al costado de este jardín hay dos cuartos, ya que no puedes entrar si no pasas por el jardín y están completamente desconectados de lo que es esa casa principal. Yo de pequeño siempre jugaba en el jardín, ¿no? Como todo niño, jugando a la pelota y así, pero nunca había entrado a esos dos cuartos, así nunca en la vida. Siempre me decían, están muy sucios por aquí y por allá, y estaban con llave. Cuando surgió esta conversación en mi casa de las calaveras, ¿no? Me dijeron, nosotros también tenemos una, y está en ese cuarto. Y digo, no puedo creerlo, a ver. Y me llevaron, abrieron, y efectivamente es la primera vez que vi a la calavera, que le presenté mis respetos, ¿no? Y ya, y me dijeron, sí, ella cuida la casa y todo, me contaron bastantes anécdotas, ¿no? Una, por ejemplo, fue que un día un familiar, ¿no? De mi abuela quiso venir a visitarla. Ella tenía su propia llave de la casa e intentó entrar, metió la llave y la puerta no abría. Y intentaron hacer, intentó y no abría, no importa qué pasara, ¿no? Y tocó el timbre y llamó a mi abuela, llamó a mi abuelo. Uh-huh. Y me dice, no puedo entrar, ¿por qué no puedo entrar? Mira, la llave está atorada y mi abuela tampoco podía abrir la puerta de la otra parte. En ese momento dice, ah, ya sé, espérate. Y va y trae la calavera. Obviamente este familiar no podía ver la calavera porque estaba del otro lado, ¿no? Claro. Le dice, esta persona que quiere entrar es mi familia, déjala entrar. Y ¡pum! La puerta se abrió. Wow. Y se quedó, este familiar se vio a la calavera, ¿no? Y mi abuela. Y se quedó obviamente pasmado, ¿no? Claro, Pero lo que es. quiere decir que la calavera cumple con su rol y protege, ¿no? Y como ella no sabía que había un familiar ahí pensó que era alguien ajeno, no lo dejó entrar, defendió la casa. Siempre es esta reacción, ¿no? Con la gente que no es familiar o que nunca había O no entrado a se la casa, sabe, la ¿no? gente nueva siempre los trata así. Yo he tenido suerte de vivir en segundo piso y que ella nunca haya tenido ese tipo de actividad. Pero aún así en el primer piso siempre ha habido ese tipo de reacciones. Te cuento que una vez, cuando mi tío, el hermano de mi padre, eh, recién había conocido a la que sería mi futura tía, o sea, su esposa, ella Uh-huh. viene a la casa y en lugar de cerrarle la puerta, ella llega hasta la sala, conoce a mi abuela, a mi abuelo. eh, ella se siente mal, se siente enferma y siente presión en la cabeza. Le comienza a dar un ataque de jaqueca. Y no le pasó el ataque hasta que dijo, voy a salir de la casa, voy a irme a la farmacia, y se fue con mi tío. Salió de la puerta un paso y ya no sentía presión. Era estar en la casa, fue el asunto de sentirse enferma. Ella nunca visita, porque ella sabe qué es lo que ocurre. Me parece que ella también ha tenido experiencia con calaveras. Y ella reconoce Vale. ahora que no puede entrar a la casa. Me parece que ella Hay tuvo. gente sensible a estos temas. ¿Mm? Sí, sí, definitivamente. Me parece que fue simplemente por ser una persona nueva que la calavera dio su primera impresión. Simplemente un no me agradas, sal de mi casa. Y
Eso fue lo que ocurrió. El suceso más actual que ha ocurrido con la calavera me ha parecido bastante extraño y yo creo que no ha sido la calavera, pero mientras mi prima estaba en la cocina en la casa actual, ya es una casa distinta a la que teníamos hace 20 años, ella jura haber escuchado un grito muy fuerte y yo también lo escuché. Esa ha sido la única vez que escuché un grito de la calavera. Y escuchó un grito muy fuerte que despertó a mi tía. A ella la dejó casi sorda por un momento y la hizo llorar. Ella también pegó un segundo grito que yo también escuché y eso asustó bastante a mi tía. Ella se puso a echar agua bendita. No tuvo más opción que quedarse encerrada en su habitación con su hija, con mi prima, sin hacer mucho más y llamar a mi padre. Después de esa cruda noche se tranquilizó, pero creo que el agua bendita ayudó bastante. El único asunto es que no creo que haya sido la calavera, porque la calavera reacciona con gente extraña. Y justo un día, no, fue ese mismo día que había fallecido un vecino mío. Fue este año. Un vecino mío y su hijo habían fallecido dentro de la casa vecina. Y me parece que ese hombre había dado ese grito que había asustado a mi prima. Porque no creo que haya sido la calavera. Sin embargo, creo que es una de las pocas veces en la que he tenido algo muy cercano a lo que ocurre cuando dos presencias habitan en una sola casa. No creo que ese espíritu de un vecino se haya quedado en mi casa, pero creo que solamente intentó asustar antes de irse, asumo. No hay mucha soltura con ese tipo de temas. La verdad es que mis tíos y mi padre incluso siempre intentan cambiar el tema. Como yo les pregunto acerca de algo más, no recuerdas nada más o qué más sabía tu abuelo, tu padre, mi abuelo, o sea, sobre la calavera. Nunca me han dicho realmente si saben algo más. Solo recuerdan que fue pasada mi abuelo. Solo recuerdan que tuvo esos momentos de actividad bastante tensos. Y creo que en Lima deben haber suficiente gente como para comenzar a alinear qué clase de evidencia tenemos para demostrar que estas calaveras pues realmente protegen la casa. Más que una tradición, parece algún fenómeno paranormal que se da en una extensión masiva. Un conjunto. Claro. Así como tú tienes una que parece protege la casa y ya con evidencia de protección, aquí hay otra. Tal vez hay alguna forma de relacionarlo. Ahora, no sé si esta calavera sea especial de alguna forma. O sea, no sé si basta con conseguir el cráneo de una persona y tenerlo en casa. No creo que sea así. Me niego a creer que sea simplemente el cráneo de una persona que encontraste y decidiste tomar a casa. Tal vez hay algo dentro de la historia de esa persona que la volvió así. ¿Tú qué crees? Yo creo que es otro, ¿cómo decirlo? Es otra forma de vida o otro, ¿cómo explicarlo? Casi como... Creo que son dos cosas distintas, ¿no? La vida que lleva una persona y después de que muere, ¿qué pasará con esos restos? ¿O qué es lo que pasa en eso, lo que es la calavera, ¿no? Realmente Y mira, algo... Sí, pues surge esa duda. ¿Será el espíritu de la calavera? ¿O es el espíritu de la persona que fue en algún momento? Porque un fantasma realmente no tendría por qué proteger la casa ajena, ¿no? O sea, si se han llevado un cráneo, se han llevado una parte de ti, yo creo que como fantasma al menos yo estaría muy enojado. Mira, yo lo miro de un modo distinto.
si eres supongo, un pedazo de cráneo, un fantasma, ¿no? Y todo, y te encuentran y rezan por ti y te dan como una especie de consuelo, ¿no? A ti que has sido olvidado o has sido descuidado, eh, creo que estarías agradecido, ¿no? Diría, bueno, yo creo que voy a proteger a esta familia o este lugar porque no me está cuidando. Por eso dije al principio que era como una especie de contrato. Es como que gratitud, diría yo. Ah, ese es mi modo de pensar. Pura gratitud. Claro, claro. Una última cosa que te quería preguntar era que tú comentas, ¿no? Que ven a una mujer, o sea, de lo que se ha visto en apariciones es de una mujer. Sí. Tú sabes que la calavera es de una mujer. Solamente podemos asumir que es de una mujer. La actividad que ha mostrado siempre ha sido con una silueta femenina. Siempre ha sido algo bastante delicado. Incluso el olor a jazmín se relaciona con la descripción de una mujer, de un fantasma pasivo de una mujer. No sé si hay alguna forma de... Bueno, a través de un análisis óseo se puede confirmar si es mujer o no, pero la verdad es que no pienso pedir permiso para trasladar la calavera a un laboratorio. Mucho menos pienso que sea algo bastante inteligente intentar tomar ayuda de un antropólogo para saber si es un hombre, una mujer o algo más de su historia, su descendencia tal vez. Creo que sería una mala idea tocarla. No, este tipo de calaveras son bastante delicadas en cuanto a qué clase de cosas las ofenden. Incluso si tú intentaras, ¿no? O sea, por tu cuenta, el buscar de algún modo, mira, tal vez tiene esta forma que es característico, ¿no? Del cráneo de una mujer. Yo diría que esa noche no dormirías o escucharías gritos. Sí, de seguro. Será muy irresponsable. Bueno, creo que con esto concluimos la entrevista. Muchas gracias por tenerme en tu canal. No, gracias a ti por comentar este tema tan interesante. La verdad me gustaría hablar más de eso, pero a ver, quizás podamos buscar más personas que tengan ¿cómo decirlo? Estas calaveras en sus casas, ¿no? Y a ver qué experiencias tienen ellas. Sería interesante conocer a más personas que tienen este tipo de actividad en casa. Esa tradición es bastante extraña y estoy muy seguro que después de un par de generaciones ya no la veremos más. Así que hay que aprovechar el tiempo mientras aún exista. Y de todas formas, muchas gracias. Aquí siempre estaré aquí para dar cualquier entrevista que necesites. No es toda la actividad que ocurre en mi casa, pero creo que las demás historias quedarán para otro día. Me parece bien, sí recuerdo que me comentaste una o dos que habían pasado bastante curiosas, pero me parece que pueden ser para más adelante, ¿no? Bueno, concluido el tema, finalizamos. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal si les gustó esta entrevista, darle like obviamente al video. Si tienen alguna otra historia que comentar, o mejor aún, si tienen historias de calaveras como esta, por favor, contáctenos para poder contarlas al público. Y bueno, síganos en Instagram, que es Narrando Pesadillas, donde siempre subimos bastantes historias y bastante contenido que sé que les va a interesar. Sin más que decir, muchas gracias Gonzalito por tu participación, ¿no? Y bueno, hasta la próxima.